Bienvenidos a Crónica Lonares Dizon. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Bienvenida a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un momento decisivo. La entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Abril de 1917. Pensemos que veníamos de una postura de neutralidad casi total. Wilson, el presidente, hablaba incluso de paz sin vencedores ni vencidos a principios de ese mismo año. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió tan rápido? Pues sí, es una pregunta clave, porque ese idealismo inicial de Wilson chocó de frente con la realidad de la guerra, claro. Y uno de los factores, quizá el más inmediato, fue la decisión alemana del Segundo Reich de reanudar la guerra submarina, total, sin restricciones. A principios de 1917, ¿verdad? Exacto. Querían ahogar a Gran Bretaña antes de que Estados Unidos pudiera, digamos, meterse de verdad en el conflicto. Una apuesta muy arriesgada. Y vaya se tuvo consecuencias. 8 barcos estadounidenses hundidos. Así, bastante rápido. Hay que recordar también lo del Lusitania en 1915, que ya había sido un golpe duro. Murieron 128 americanos. Sí, aquello tensó mucho las cosas, aunque Wilson consiguió que parasen los ataques a barcos de pasajeros. Temporalmente. Pero en 1917 la cosa fue distinta, mucho más agresiva. Ya no había vuelta atrás. Y el 3 de febrero, de hecho, Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Alemania. Se veía venir. Y justo ahí, entra en juego un elemento que parece sacado de una novela de espías. El famoso telegrama Zimmermann, enviado en enero de 1917. El ministro de Exteriores alemán, Zimmermann, a su embajador en México. Cifrado, por supuesto. ¿Y qué decía? Porque la historia es increíble, pues proponía nada más y nada menos que una alianza militar entre Alemania y México, si Estados Unidos entraba en la guerra, claro. Una alianza. ¿Y qué ofrecían? Apoyo financiero alemán. Mucho. ¿Para qué? Pues para que México intentara reconquistar, así lo decían, los territorios perdidos. Texas, Nuevo México, Arizona. Madre mía, suena provocación total. ¿Y encima querían meter a Japón? Una provocación en toda regla, sí. Y lo que remató todo fue que los británicos, la inteligencia naval, lo interceptaron. ¿Y lo descifraron? Claro, y se lo pasaron a Washington. Exacto. Y su publicación, el 1 de marzo de 1917, causó una conmoción tremenda en Estados Unidos. Al principio, algunos pensaron que era falso, ¿sabes? Propaganda británica. Normal que lo pensaran. Pero la duda duró poco, ¿no? Muy poco. Porque el propio Zimmermann, en un movimiento que todavía hoy se debate, admitió públicamente que sí, que él había enviado el telegrama. Intentó matizarlo, diciendo que la alianza solo sería si USA atacaba primero. Pero bueno. Pero el daño ya estaba hecho. Para la opinión pública americana esto era la prueba final. La prueba de que Alemania era hostil y no solo en Europa, aquí mismo. Fue la gota que colmó el vaso, como se suele decir. Totalmente. El 2 de abril, Wilson va al Congreso. Y en su discurso, cita la guerra submarina y, muy importante, el telegrama Zimmermann, como pruebas de que Alemania, de facto, ya estaba en guerra contra ellos. Eso es. Y 4 días más tarde, el 6 de abril, el Congreso vota, y la declaración de guerra se aprueba por una mayoría aplastante. Y una vez dentro, claro, no bastaba con enviar soldados. Había que convencer a la gente, ¿no? A una población que era bastante aislacionista. Exacto. Y también había que proyectar una imagen al mundo, los objetivos de guerra de Wilson. Y ahí nace algo muy interesante, el Comité de Información Pública, el CPI. Se creó rapidísimo, apenas una semana después de declarar la guerra. ¿Y qué tenía de especial? Porque propaganda ya hacían los europeos, y mucha. Bueno, la diferencia, o la que ellos querían marcar, estaba en el enfoque. Al menos en teoría. Mientras que en Europa a menudo era demonizar al enemigo, exaltar la nación, el CPI, con George Creel al frente, quería vender la guerra de otra forma, basándose en los ideales de Wilson: democracia, libertad, autodeterminación. Una especie de diplomacia pública con mucha carga ideológica, intentando ser diferentes a la propaganda cruda, como ellos la veían, de Europa. Interesante esa distinción, sí. Y tenemos un ejemplo muy concreto de cómo intentaron llevar eso a la práctica en España, que era neutral, pero clave.
enviaron a un pez gordo del cine, un tal Frank J. Marion. Justo, la idea inicial de Marion en Manille era, según él, educativa, franca y abierta. Usar el cine, folletos, para mostrar cómo era América, sus ideales, sus objetivos. Sin agendas ocultas, decían. Muy wilsoniano todo. Ya. Pero esa visión tan idealista, digamos, parece que chocó un poco con la realidad en la Embajada de Madrid, ¿no? Pues sí, hubo debate interno. Por un lado, el agregado militar, Leng, era más pragmático. Creía que había que mostrar músculo, o sea, enseñar el poderío americano, económico y militar, para convencer a España de que los aliados iban a ganar. Pura realpolitik. Claro. Y por otro lado, el embajador Willard era bastante escéptico con toda la idea de la propaganda. Creía que solo la presión económica funcionaría con España. Además, bueno, estaba el recuerdo de la guerra del 98, los estereotipos que había por ambas partes. La cosa era compleja. Entiendo. Entonces, para recapitular un poco, la guerra submarina sin cuartel y el bombazo del telegrama Zimmermann fueron los detonantes finales, los que empujaron a EU a la guerra, superando esa tradición aislacionista. Eso es. Fueron los catalizadores directos. Y la creación casi inmediata del CPI nos dice mucho. Nos dice que la justificación ideológica, la batalla por la opinión pública, tanto dentro como fuera, se vieron como herramientas de guerra fundamentales desde el minuto 1. Algo muy moderno, en cierto modo. Y nos deja una reflexión final interesante, ¿no? Aunque quizá el impacto del CPI en España en ese momento fuese limitado o al menos discutido, ¿hasta qué punto esa forma de actuar, esa mezcla de idealismo con técnicas de persuasión masiva, no sentó un precedente? Claro, quizás fue un primer ensayo, un modelo para las grandes campañas de diplomacia pública, de guerra de ideas, que Estados Unidos usaría décadas después. Pensemos en la Guerra Fría, por ejemplo, un legado de Wilson y del CPI que, a lo mejor, dura más de lo que parece a simple vista. Con otras formas, claro, pero la idea de fondo, ahí sigue. Suscríbete a Crónica Lunares de Izun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Izun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?